Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, uno de los atributos que Dios ha revelado al hombre y que se encuentra realmente en un lugar destacado es la misericordia de Dios. Recordemos que cuando Dios se revela a Moisés allá en Éxodo 34, versos 4 y 6, él declara lo que es su carácter. Veamos ese texto. Éxodo 34, versos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. El salmo que leímos esta mañana en sus 26 versículos, el Salmo 136, está haciendo un recuento de las obras misericordiosas de Dios a favor de su pueblo. Como allí el salmista, cuando pronuncia esos hechos históricos, el pueblo tenía que responder, porque para siempre es su misericordia. Dios es un Dios de misericordia. A través de los profetas también se manifiesta, se expresa ese amor incondicional del Señor expresado también en su misericordia. Miremos lo que dice ya Miqueas capítulo 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. O sea que Dios no solamente es misericordioso en sí mismo, es uno de los atributos de su carácter, sino que hay un deleite en Dios cuando Él da, prodiga, extiende su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Ahora, la misericordia del Señor es de manera gratuita y generosa. La misericordia de Dios no tiene que ver con lo que haga el hombre. Definamos qué significa misericordia. Misericordia viene de un término hebreo que es el Yesed, J-E-S-E-D. Y esto tiene que ver también con el amor de Dios. Cuando hablamos de Yesed, se está hablando de la bondad, la hospitalidad, el consuelo, las buenas acciones y privilegios que se dan de manera inmerecida. La misericordia no se merece. Misericordia también tiene que ver con el término miseria, con el término dolor. Y es que se acerca a la persona a la cual está sufriendo, está experimentando ese dolor, esa necesidad, esa angustia. Y el amor de Dios se derrama sobre esas personas. ¿Lo merecen? No, no lo merecen. Pero Dios lo hace porque Él es misericordioso. Ahora, si Dios nos tratara como lo merecemos, sería bien complicado. Miremos lo que dice el Salmo
el Salmo 103. El Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Veamos otro salmo, el Salmo 86. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Otro texto en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia del Señor es grande. La misericordia del Señor es infinita. No la merecemos. Y Él en su gracia la extiende sobre nuestras vidas. ¿Queda claro, mis amados hermanos, hasta el momento? Bueno, muy bien. Ahora, miremos el Salmo 136:1. Dice, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Repetidas veces en el libro de los Salmos y en el libro de los profetas se menciona este atributo de el Señor, su misericordia. Y aquí dice que su misericordia es para siempre. También dice que su misericordia es grande. Veamos el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Grande. Grande es la misericordia de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Muchas. Son grandes y son muchas. Veamos otra característica de la misericordia del Señor. El Salmo 103. Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Miremos lo que dice el Salmo 59, verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Cuando despertamos cada mañana, ¿qué hacemos, mis amados hermanos? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Qué jartera lunes a trabajar. Tener que levantarnos a las 4:30 con este frío a la reunión de varones. Qué bueno poder decir, Señor, gracias por este nuevo día. Alabo en esta mañana tu misericordia. Gracias porque son nuevas para mi vida hoy. Ahora, Dios, como lo habíamos dicho, Él extiende su misericordia sobre quien Él quiere. Vamos allá en Éxodo capítulo 33. Él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¡Wow! Dice Dios manifestando su gloria a Moisés. Y Dios le habla de misericordia.
ese atributo del carácter de Dios, que Él manifiesta, que Él hace sobre cada persona. Ahora, tenemos que diferenciar lo que significa misericordia y gracia. Recordemos que la misericordia nace de la bondad de Dios. ¿Qué leímos en el Salmo 136:1? Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Dios es bueno. Dios es benigno. Y Él da como Él quiere a sus criaturas. Él da vida y sustenta todo lo que Él ha creado. Sustenta todo lo que Él ha hecho. Y una inclinación de Dios es también socorrer o aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así que la misericordia presupone la existencia de el pecado. La misericordia presupone la existencia de el pecado. Ahora, un ejemplo que nos da un autor para diferenciar entre gracia y misericordia es el siguiente. Él dice que Dios extendió su gracia sobre los ángeles. Dios extendió su gracia sobre los ángeles, mas no su misericordia sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no pecaron. Dios apartó a los ángeles. Miremos lo que dice Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Dios escogió por gracia a cierto grupo de ángeles y los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebela en contra de Dios. Él los guardó, los preservó. Miremos lo que dice Apocalipsis 12:4. Recuerden que Satanás arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Y dice el Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí está el texto donde Satanás en su rebelión se lleva consigo a una tercera parte de las huestes angélicas. Ahora, Cristo es la cabeza no solamente de la iglesia, sino también de todas las huestes angelicales. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Lo mismo que dice también allá el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Los ángeles fueron creados en una condición santa. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen los ángeles? Pues ministran delante de la presencia de Dios. Sirven continuamente al Señor y son también encomendados para realizar trabajos encomendados por Dios hacia el hombre. Ok. O sea que todo esto que habla acerca de los ángeles es la gracia de Dios
manifestada hacia sus ángeles, no hacia nosotros, hacia sus ángeles. O sea que eso no es misericordia, eso se llama gracia. Ahora, tenemos que hacer una distinción con respecto a lo que es la misericordia, o tres aspectos o tres clases, por así decirlo, de misericordia. Y la primera es la misericordia general, o sea que Dios se extiende a todos los hombres, creyentes y no creyentes, a todo lo que se refiere a su creación. Miremos lo que dice el Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La misericordia general de Dios se extiende a todo lo que Él ha, a todo lo que Él ha creado, sobre todas las obras del Señor. Otro texto, Hechos 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por la misericordia del Señor, Él da vida, aliento o respiración. Cada uno de nosotros estamos respirando por la misericordia del Señor. ¿Ustedes sabían que cada una de las células de su cuerpo respira? Cada célula de nuestro cuerpo respira. Miles de millones de células que tenemos y cada célula respira. ¡Wow! Fíjese cómo Dios tiene misericordia y compasión de toda la creación, aún de las cosas irracionales. Y está supliendo todas esas necesidades por su misericordia. Ahora, hay una segunda clase, por así decirlo, de misericordia especial del Señor que Él extiende sobre todos los hijos de los hombres, o sea, sobre la humanidad, y los socorre y les da a pesar de su condición caída, a pesar de sus pecados. Miremos lo que dice Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La misericordia de Dios sobre todo, sobre toda la humanidad, sobre todos los hombres. Pero hay una tercera clase de misericordia dentro de esa soberanía de Dios que solamente está reservada para aquellos que son herederos de la salvación. Ojo. Solamente para quienes son herederos de la salvación. Y esta solamente viene y se da a aquellos que están bajo pacto, bajo el nuevo pacto. Viene a través de un mediador. Y ese mediador es el Señor Jesucristo. Ahora, tanto la primera como la segunda clase de misericordia son misericordias que Dios da a todos, tanto a los impíos como a los que no lo son, pero que son de una manera o de un carácter temporal. O sea, se limitan a nuestra vida presente, mientras tengamos vida. Pero para ellos la misericordia no se extenderá más allá de la muerte. No se extenderán más allá de la muerte. Miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo 27. Dice, cuando sus ramas se sequen serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas porque
aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Para la gente común y corriente que no han aceptado, recibido la obra del Señor Jesucristo, llega un momento en que la misericordia termina, se acaba. Pero algunos dicen, pero la Biblia dice que para siempre es tu misericordia. Sí, la misericordia de Dios es permanente, la misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es infinita porque es parte del carácter de Dios, es parte de la esencia divina. Miremos lo que dice el Salmo 116:5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. ¿Cómo Dios usa o extiende su misericordia? Según su soberana voluntad. A Dios no hay nada externo que lo obligue a actuar de forma misericordiosa. Porque si hubiera algo exterior que obligara a Dios a actuar de forma misericordiosa, no sería Dios. Ahora, y es solamente por su gracia, por esa gracia soberana, que Él extiende su misericordia. ¿Qué dice Romanos 9:15? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No es la desgracia de la gente la que mueve a Dios a extender su misericordia. Ojo, no es la miseria de la gente lo que obliga a Dios a extender su misericordia. Porque si no, Él estaría obligado a derramar su misericordia sobre los enfermos, sobre los que andan en miseria, sobre los hambrientos, sobre los que están contaminados, y todos serían salvos. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque no es de su propio agrado hacerlo. No está dentro de su voluntad. Porque las misericordias de Dios no vienen por merecimiento. Las misericordias de Dios no son por merecimiento, porque si no sería una contradicción. Miremos lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. La misericordia y las obras de Dios son opuestas. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer las misericordias de Dios. Muy bien. Ahora, ¿a quién fue mostrada la misericordia? ¿A quién ha sido mostrada la misericordia de Dios? A todos. A todos. No solamente a los que creemos, sino como mencionamos hace un momento, aún a su misma creación fue manifestada y explícita su misericordia. Ahora, el que Dios juzgue y arroje al lago de fuego a los impíos, ¿será un acto de misericordia? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan ustedes? Primero es un acto de justicia, ¿cierto? Porque Dios es un Dios justo. Él no puede ser injusto. Y la misericordia de Dios nunca va en contra de la justicia ni de la santidad
de Dios. Para los impíos será un acto de equidad hacerles sufrir en el lago de fuego, rodeados por Satanás y sus secuaces. De equidad, sí. De equidad. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se cumple. La justicia de Dios se cumple. O sea, hay misericordia de Dios en el hecho de que Dios envíe al infierno a los impíos. Eso es parte de la justicia de Dios y parte de la misericordia de Dios. Ahora, no, porque la misericordia Dios la da sobre quien Él quiere. Y la misericordia la da cuando Él quiere y como Él quiere según su propio beneplácito. Ahora, la misericordia de Dios también tiene que ver con sus escogidos. Cuando Dios, ¿qué hace Dios en esa misericordia? Aparta, protege, guarda a sus escogidos de sus enemigos. Miremos lo que dice el Salmo 143:12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Oraba David. Otro texto, miremos el Salmo 136:15. Arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Fíjense, la misericordia de Dios también hace que los enemigos sean apartados, sean quitados. Muy bien. Miremos un texto allá en el Apocalipsis 19. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esta palabra, mis hermanos? Dios dice, vengó la sangre de sus siervos. Dios por su misericordia guarda, protege, pero también venga. Es parte de la misericordia de Dios. Ahora, mis amados hermanos, quienes no conocen al Señor o quienes han rechazado la obra de el Señor Jesucristo, creen que pueden contar con la misericordia de Dios. Yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. No creo que Dios me condene al infierno, porque Dios es misericordioso. Y es un gran engaño, porque Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. ¿Qué dice allá Éxodo 37:4? Que Él de ningún modo justificará al malvado. Miremos lo que dice el Salmo 9:17. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. No importa lo que la gente crea. Es lo que Dios dice. Cuando no se acatan las leyes del Señor, cuando no se cumplen,
cuando no se ha acogido a Cristo como Señor y como Salvador, siempre se tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La segunda muerte. No nos equivoquemos, no podemos abusar de la misericordia de Dios, de esta perfección divina. No se puede, mis hermanos, despreciar la autoridad de Dios. No se puede seguir viviendo en pecado, porque eso es despreciar la misericordia de Dios. Es despreciar la misericordia de Dios. Es diabólico vivir en pecado y pensar que la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. No como algunos dicen, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué dice Romanos 3:6? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Se está hablando de la justicia de Dios. La condenación de los impíos es justa. Y es un acto de misericordia. Miremos Deuteronomio, capítulo 29, versos 18 al 20. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. No podemos, mis hermanos, pretender vivir en pecado, hacer nuestra propia voluntad, querernos aprovechar de la misericordia de Dios y pensar que somos salvos. Ojo con eso, no podemos engañarnos. Jesucristo es Salvador, claro que sí. Pero Jesucristo también es Señor. No podemos simplemente tener un Salvador que nos libre del fuego eterno. El tener un Salvador implica que también tenemos un Señor al cual tenemos que obedecer, al cual tenemos que amar, tenemos que servir, tenemos que adorar. Ahora, las misericordias más grandes de Dios las extiende sobre su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 57:10? Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Ahora, esas riquezas de la misericordia de Dios son aún más grandes que nuestros propios pensamientos, mis amados hermanos. Más grandes que cualquier pensamiento sublime que nosotros podamos tener. Grande hasta los cielos es tu misericordia. Y qué bueno, porque cada día podemos disfrutar de esas misericordias en nuestras vidas. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quiénes?
sobre los que le temen. No podemos, mis amados hermanos, medir la misericordia de Dios. Como decíamos la vez anterior, los atributos de Dios son infinitos y su misericordia es infinita. Ahora, nosotros, los que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo y en su obra, somos llamados vasos de misericordia. Miremos lo que dice allá en Romanos, capítulo 9. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Qué somos ahora nosotros? Los elegidos, los que preparó de antemano. ¿Cómo somos llamados? Vasos de misericordia. ¡Wow! Cuando entendemos eso, mi hermano, que cada uno de nosotros somos un vaso de misericordia, ¿qué tiene que haber en nuestros corazones? ¿Qué tiene que salir de nuestro corazón? Sino un profundo agradecimiento, un profundo sentido de adoración y de exaltación al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿qué hizo esa misericordia en nosotros? Veamos lo que dice Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué hizo la misericordia de Dios en nosotros? Nos salvó, ¿cierto? Nos dio vida. Todo esto por la misericordia del Señor. Otro texto allá en Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos regeneró. Nos regeneró por su misericordia. Finalmente, mis amados hermanos, miremos 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Dios es Padre de misericordias. Por su misericordia, Él conserva todas las cosas. Por su misericordia, Él sostiene todas las cosas. Él, por su misericordia, nos ha perdonado. Por su misericordia, nos provee. Porque como Padre, Él tiene cuidado de sus hijos. Y Él es el Padre de misericordias. Y sus hijos, sobre sus hijos, es aplicada, es extendida esa misericordia de Dios. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? ¡Wow! Un Dios misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Y ese atributo de Dios es un atributo que Dios quiere que nosotros también lo manifestemos hacia quienes están a nuestro lado. Muchas de las personas que viven a nuestro lado no merecen ser amadas, no merecen
ser cuidadas. No lo merecen. Por lo que esas personas son, por lo que esas personas hacen, por lo que esas personas dicen, por la forma como esas personas viven, incluso aún por la forma como nos tratan. Pero recuerden lo que dice el Señor. Yo quiero misericordia. Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Y no solamente en su propia misericordia, sino también en la misericordia que sus hijos manifiestan a las otras personas. A veces nosotros queremos ser jueces inflexibles, pero Dios dice, extiende tu misericordia. ¿Qué tanta misericordia extendemos nosotros en nuestros matrimonios? ¿Extendemos esa misericordia sobre nuestros cónyuges? Pero es que no se la merece. Es que la misericordia no se trata de merecimientos. Extendemos esa misericordia sobre nuestros hijos, sobre ese jefe intenso que tenemos, sobre ese vecino ruidoso, escandaloso y grosero. Es una práctica que tenemos que hacer a diario en nuestra vida. Manifestar esa misericordia con que Dios nos trata a diario. Extenderla a nosotros hacia los demás. Porque si Él es el Padre de misericordia, nosotros somos esos hijos de misericordia o vasos de misericordia sobre el cual Dios deposita sus misericordias nuevas cada día sobre nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por ser ese Dios de infinita misericordia. Gracias porque por tus misericordias, Señor, estamos disfrutando de la nueva vida en Cristo. Porque por tus misericordias nos has dado esa nueva oportunidad de vivir. Porque por tus misericordias nos has salvado, nos has redimido. Por tu misericordia nos has dado una herencia eterna. Porque por tu misericordia, Señor, ahora tú eres el Padre de misericordias. Y gracias porque nos has llamado a ser esas vasijas, esos vasos de misericordia. Señor, que este atributo infinito tuyo pueda ser también manifestado en cada una de nuestras vidas, Señor, para extender, Señor, misericordia a los que están a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.